Ojito, ojito, ojito. Debes verte la serie. ¿Cuál serie? La de Yu-Gi-Oh! O sea, a mí mi serie favorita de Yu-Gi-Oh! Y mis cartas favoritas de Yu-Gi-Oh! Son las de Yu-Gi-Oh! GX. Esa me marcó mi infancia, chavales. Ahí fue donde me enganché con Yu-Gi-Oh! O sea, yo ya había visto Yu-Gi-Oh! Normal, el normal, el primer Yu-Gi-Oh! Y me había fascinado. Y en ese tiempo yo me había comprado unas cartas de Yu-Gi-Oh! Falsas, pues, afuera de los colegios. En esa época, ya por el 2005 o 2006, no recuerdo, salió la primera serie de Yu-Gi. No me acuerdo qué fecha fue exactamente, pero salió aquí en Ecuador. La pasaban en televisión y empezaron a vender afuera de las escuelas unas planchas de cartulina grandes con todas las cartas impresas ahí. Y tú comprabas esa plancha en $1, en $1 estadounidense, y las recortabas. Y tenías tu deck de cartas de Yu-Gi, pero falsas. Pero era genial. Yo compraba ese deck, lo compraba mi mejor amigo de la infancia llamado Francisco Javier. Por eso tengo bastantes recuerdos con mi amigo de la infancia llamado Francisco Javier. Y recuerdos de infancia con Yu-Gi-Oh! Cuando era un niñito jugaba con esa cartita. Obviamente en ese tiempo no entendíamos las reglas de Yu-Gi, solo la carta que se vea más poderosa, esa la ganaba el otro. Y ya, entonces luchamos así, o la que tenga el número más alto. Entonces eso yo jugaba con un amigo de la infancia. O sea, Yu-Gi-Oh! Fue mi infancia. Y desde ahí me encantan las cartas como juego en general. Cartas de Yu-Gi, cartas de Pokémon. Los naipes no me gusta tanto, pero las cartas uno sí. Entonces desde ahí mi fanatismo con cartas. Y también con esto de llenar álbumes con stickers. También me gustaban los stickers porque se parecen a cartas, pero se parecen cartas. Entonces desde ahí viene mi fanatismo por las cartas. Sin embargo, bueno, en ese tiempo yo jugaba Yu-Gi con cartas fake. Y me acuerdo que una vez vimos a un amigo del... O sea, mientras hago el unboxing les voy a ir narrando mi historia. Recuerdo que en ese entonces había un amigo de la vecindad. Cuando yo era niño, tendría, ¿qué? 8 años, 9, 10 por ahí. Entonces, había un amigo de la vecindad que sí tenía plata más o menos. O sea, yo nunca fui una persona adinerada antes de YouTube. Entonces había uno que sí tenía plata y tenía un deck real de Yu-Gi. Y nosotros, ostras, nos sorprendimos. Mi amigo Francisco Javier y yo era que alucinamos. Yo digo, ostras, este tipo tiene cartas de Yu-Gi-Oh! Reales. Y son carísimas las cartas de Yu-Gi reales. Entonces decíamos, ¿cómo son reales? O sea, ese chico nos explicó cómo saber qué cartas de Yu-Gi-Oh! Son reales y cuánto valían. No me acuerdo cuánto nos dijo en esa fecha, pero sí nos dijo que era un precio alto las cartas de Yu-Gi. Y nos sorprendimos. Era la primera vez que veíamos una carta de Yu-Gi originales, porque nosotros siempre jugamos con las falsetas, las impresas. Y qué genial, ¿cómo hizo esto? Tiene esta carta guardada en un... Mira. Se supone que esta carta la tenía él en un librito. Y mira, la tiene bien guardada en una funda y todo. ¿La saco la funda o la dejo ahí? Así la voy a sacar. Pero no entiendo cómo lo hizo para guardarla bien. O sea, ¿tendrá alguna máquina para guardar esto en funda? Es genial. Huele Enrique las cartas no. Entonces miren, esta es una carta de Yu-Gi. Entonces ahí nos explicó ese chico en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo creo que ni siquiera había cartas así que brillen. Bueno, va a ser así. Cartas que brillen como esta. Si es que esta brilla a medida de cómo la muevas. Entonces, cuando yo era chiquito nos enseñó una carta así. Y nos dijo, miren, estas son cartas reales. Y se notaba la calidad, pues la calidad de la carta, las letras, los números, se notaba, era muy diferente a las cartas falsas de Yu-Gi. Y nos dijo, miren, aquí tienen un sello, un signo. Aquí es plateado normalmente, ahorita lo ves dorado, pero las cartas normales son plateadas. Y dijo, con este sello puedes darte cuenta que una carta es original o falsa. Con este sellito. Entonces nosotros flipamos cuando éramos chiquitos de que ese... Antes la carta no brillaba, nada de esto brillaba. Lo único que brillaba era esto de aquí, estas puntas. Entonces dijimos, ostras, o sea que las cartas de Yu-Gi originales son las que brillan en esa puntita. Y era que flipaba porque no sé si logran ver, esa punta tiene como un signo del ojo de Yu-Gi-Oh! Y cosas así. Bueno, ahí la hacen zoom. Entonces flipamos en colores y yo le mostré eso a mi papá. Le dije, mira papá, las cartas originales de Yu-Gi-Oh! Brillan y son caras. Y dijo mi papá, bueno, pero ese cuadradito fácil, compramos un marcador brilloso plateado y le pintamos a tus cartas. Ya te voy a pintar las cartas, Jorgito. Y yo, sí, genial, al fin podré tener cartas originales de Yu-Gi. Entonces mi papá siempre apoyándome desde chiquito con la forma en la que había, porque no había dinero para comprar cartas. Entonces mi papá me dijo que me iba a pintar la punta de la carta con un marcador plateado para que mis cartas sean originales, pero
Pero eso nunca pasó, pero igual me dio mucha risa recordar ahora. Yo en ese momento me puse muy feliz que mi papá me iba a ayudar a tener cartas originales. Pero en este momento yo digo, no, pues qué absurdo, ¿cómo le voy a pintar y ya se convierte en original? No, pues. Entonces, esa es la historia de cómo conocí Yu-Gi y cómo Yu-Gi se convirtió en una serie de mi infancia. El tiempo había Yu-Gi normal. Ya luego cuando fui a menos mal no se dañó nada. Ya luego yo seguía comprando esas planchas de Yu-Gi, las recortaba. O sea, las ponía en un Word todas estas cartas y las imprimía en cartulina y entonces uno las recortaba. Aunque ni así, porque a estas sí se les ve el sellito. Mira, aquí tienen un sellito plateado. Entonces así te vendían cartas de Yu-Gi afuera de las escuelas. Y era genial, a mí me encantaba comprar. Pero llegó un momento en que mi mamá y mi abuelita, o sea, porque se puso de moda en televisión decir que las cartas de Yu-Gi eran diabólicas y que ese programa era un diabólico. Entonces eso se hizo viral, por así decirlo, en mi país. Y mi mamá me retaba por tener cartas y me dijo que tengo que botarlas. Y ya bueno, no es culpa. En esa época no había internet. Éramos un poco... Nos creíamos cualquier cosa que viera en la televisión. Entonces ya, pues no culpo a mi mamá ni a mi abuelita por esas cosas. Obviamente no las culpo, pero... ya, pues me dijeron que era diabólico y que Jorgito, ya no te voy a... Antes a veces ya me encontraba las cartas y me las botaba. Luego dijo, Jorgito, ya no te voy a botar las cartas. Yo sé, tú piensa en lo que has hecho, que te has comprado unas cartas diabólicas y tú verás qué haces. Entonces en ese momento me había comprado recién una plancha de cartas que se veían fuertes. Me puse triste y dije, no, las voy a botar. Entonces cogí esa plancha, la recorté en 1000 pedacitos, cogí todas mis cartas que tenía de Yu-Gi falsas y las recorté en pedacitos con mi hermana y con un amigo y con mi primo, Javier Solís, creo. Un primo que le decíamos Papucho. Entonces cogimos todo y teníamos una funda así de basura de cartas recortadas y éramos que en la entrada de la casa comenzamos a tirar las cartas así y a bailar, o sea, como si fuera bajo la lluvia, pero bajo cartas de Yu-Gi. Y ahí nunca volví a jugar Yu-Gi más en mi infancia, sino hasta que me hice, o sea, hasta que fui adolescente, que salió en Nickelodeon la serie de Yu-Gi-Oh! GX. Esa serie me encantó, chavales. Yu-Gi-Oh! GX fue también parte de mi infancia. Yu-Gi-Oh! GX me encantó. Mi personaje favorito era Jaden Yuki. Me gustaba eso de que existía una academia de duelos, o sea, una escuela, un colegio en donde tú ibas a luchar. Tus clases te daban clases de cómo jugar Yu-Gi-Oh! O sea, era espectacular. Era mi sueño. Incluso varias veces yo soñaba estando, o sea, en mis sueños yo me veía en esa academia de duelos. Y era espectacular. Teníamos unos discos de duelos aquí para jugar. Entonces, espectacular. Pero obviamente era una serie, ¿no? Bueno, me hice fan, investigué, me descargué la serie o compré los CDs, no me acuerdo. Y me vi toda la serie Yu-Gi-Oh! X y me encantaba. Entonces, justo creo que por esa época recuerdo que había una carta de Yu-Gi-Oh! Que se llamaba... Les voy a mostrar. Esta carta... Ya, entonces miren. Una vez me fui a la casa de mi primo Javier Solís, que él vive en una urbanización privada. O sea, un lugar cerrado que es un poquito para personas un poquito adineradas. Entonces, fui a su casa y justo en esa urbanización, en una de las casas de al lado, o sea, del lado de la casa de mi primo, un vecino de mi primo era el hijastro del presidente de la república de ese entonces, del Ecuador. Bueno, en ese entonces era vicepresidente. Entonces, el vecino de mi primo era el hijastro del vicepresidente de mi país en esa época. Entonces, yo los conocí y luego mi primo me dijo, oye, eso yo soy hijo. Y yo, ¡oh! Y es verdad, pues tú entras a su casa, se veía todo bonito porque tenían plata. Porque, o sea, estos niños, su mamá era actual esposa del vicepresidente, que luego, años después, se convirtió en presidente. Entonces yo conocí a los hijastros del presidente de mi país, de ese entonces, que se llamaba Palacios, no sé qué Palacios. Entonces, esos niños tenían bastante dinero. Yo recuerdo que entré a su casa a jugar, me invitaron a jugar Nintendo Wii con mi primo Javier. Y encontré en su habitación esta carta en el piso. Y yo la agarré y dije, ¡ostras! Este es el héroe elemental Chispas de la serie de Yu-Gi-Oh! GX. Me encanta. Y yo le dije de broma, regálamelo. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, ya, sí, te la regalo. Y por ahí en el piso hay más cartas de Yu-Gi tiradas. Todas las que encuentres, cógelas y te las regalo. ¡Ostras! ¡Espectacular! Esos niños eran prácticamente ricos. Encontré una carta de Yu-Gi-Oh! Encontré esta en el suelo y él me la regaló. Él me regaló esta carta de Yu-Gi, chavales.
Me regaló esta y me dijo, todas las que encuentres en el piso te las regalo. Te las regalo. Solo, me dijo, solo no cojas mi mazo, o sea, su grupo de cartas que estaba en su velador. Eso de ahí no cojo nada. Y yo, ostras, me puse a buscar por todo el debajo de la cama, en los armarios, los closets, encontré bastantes cartas y me las llevé. La agarré así y desgracia, bueno, jugué Switch con ellos y ya luego ya me las llevé a mi casa y tuve mis cartas, mis primeras cartas de Yu-Gi. Entonces, literal, mi primera carta de Yu-Gi es esta. Ahora, no me acuerdo si fue antes o después, yo creo que fue un poquito después. Yo tenía un vecino de por mi casa, donde yo vivía en ese entonces, que era un barrio normal, no era un barrio pobre, o sea, no vivía en barrio pobre, sino un barrio normal. Y él tenía cartas Yu-Gi originales y me empezaba a vender, pero me vendía caro, o sea, una carta $2, 50 centavos. Sí hay cartas que valen eso, pero no las cartas que él me vendió. Y era porque ni él y yo sabíamos de precio. Pero bueno, ese es un punto, un pequeño paréntesis. Bueno, sí, entre las que me regaló este chico rico, el hijastro del ex vicepresidente de mi país, estaban cartas caras. Creo que una pieza de Exodia, no sé, o un mago oscuro por ahí, dragón de ojos azules, eran bastantes cartas. Y con eso me armé mi primer mazo. Y de ahí empecé ya a jugar Yu-Gi-Oh! Jugué. Obviamente, a mí me encantaba Yu-Gi-Oh! X. Tuve esta primera carta que era un héroe elemental y formé mi deck, mi mazo de héroes elementales, así como Yu-Gi-Oh! X. Me armé mi mazo. Poco a poco me metí a un grupo de otakus. En ese tiempo yo me metía al grupo de otakus, pero porque a mi hermana le gustaba el anime, era otaku, y porque a mí me gustaba Yu-Gi-Oh! Y yo quería jugar Yu-Gi-Oh! Entonces nos metíamos en un grupo, nos reuníamos todos los sábados. Creo que mi papá siempre nos apoyó en todo. Mi papá nos llevaba todos los sábados a una casa donde habían varios grupos de otakus y hablábamos de anime, veíamos algún anime. Yo jugaba Yu-Gi-Oh! Con uno de ellos. Me enseñó a jugar Yu-Gi mejor porque yo jugaba lo que sabía, pero él me enseñó, pero era un alias. Entonces, esa fue mi época otaku, sí. Me gustaba Naruto y Yu-Gi-Oh! Entonces empecé a jugar, me enseñó a jugar. Y a mí me encantaba llevar siempre mi mazo de cartas cuando salíamos con este grupo de otakus. Y yo llevaba mi deck. Y yo quería jugar con este chico que era mayor que mí, como por 5 o 10 años mayor que mí. Yo en ese entonces que tendré 12 años y él tenía 17, creo. Y 5 años mayor que él. Entonces, yo llevaba mi mazo y yo quería decirle a él, oye, juguemos. Pero yo tenía mucha vergüenza, no le decía nada. Entonces decía, oye, juguemos. Y entonces a veces me veía que yo traía mi mazo y dice, ¿y por qué traes tu mazo? Yo le decía, no, es que por si alguien me reta un duelo, tengo que traer mi mazo para jugar. Entonces, así, yo jugaba con él, aprendí, poco a poco fui comprando cartas, fui conociendo más gente en las convenciones de anime y fui mejorando mi deck. Y así hice mi deck héroe elemental poderoso, tuve un deck héroe elemental poderoso. Luego, gracias a Yu-Gi-Oh! Conocí a gente por mi casa, o sea, de donde yo vivía en ese entonces, conocí de mi barrio. Yo una vez estaba jugando Yu-Gi en el parque con un amigo de un amigo. Y luego se acercó otro chico y me dijo, yo tengo un grupo de amigos por aquí que vivimos y jugamos Yu-Gi. Entonces, al día siguiente los trajo. Me tocaron la puerta y yo, ¿quién son este grupo de personas desconocidas? Entonces me asomé a ver y me daba miedito porque no los conocía. Y tenían una facha medio rara, pero luego me hice amigos de ellos, fueron mis mejores amigos, jugamos Yu-Gi todos los días. Tenía un amigo para jugar, luego jugaba con el otro, luego jugaba con el otro. Éramos un grupo que todos nos enfrentábamos contra todos en Yu-Gi. Una época muy bonita y siempre la recuerdo, esa fue mi adolescencia. Hubo una época en la universidad que uno de mis mejores amigos del colegio, me dijo, oye, te enseño a jugar cartas de Pokémon. Y yo, de cabeza, a mí me gustan las cartas. Entonces él me enseñó, Andrés Sánchez, me enseñó a jugar cartas de Pokémon y por eso también me gustan las cartas de Pokémon. Aunque solo jugué Pokémon con él, con nadie más he jugado. Con un amigo de mi barrio llamado Fran, le enseñé a jugar Pokémon y jugué con él, pero de ahí con nadie más prácticamente. Y por eso es que ahorita quiero volver a jugar Pokémon, que prácticamente nunca he jugado Pokémon, cartas de Pokémon. Quiero volver a jugar cartas de Pokémon y quiero volver a jugar cartas de Yu-Gi. Entonces por eso estoy comprando esto. Entonces eso ha sido la historia de cómo conocí Yu-Gi-Oh! Y cómo Yu-Gi-Oh! Fue mi infancia. Las cartas de Yu-Gi-Oh! Fue mi infancia, pero no fue la única infancia. Gracias a Dios sí tuve una buena infancia. Gracias a mis padres, gracias a Diosito primero. Jugué con varias cosas, con trompos, con tazos, con esos Blade que lanzabas, con mis muñecos. Yo era un fan, también soy fan de los muñequitos, las figuras de acción. Yo jugaba horas, días con mis primos, con mis amigos. Me inventaba buenas historias. Jugando con mis muñecos me inventaba buenas historias. Es por esto que ahora tengo una buena creatividad. O sea, yo me inventaba buenas historias con mis muñequitos jugando. Algún día hago un video mostrando mis muñecos de la infancia. Jugaba con mis muñecos de la infancia y me inventaba buenas historias. Y es por eso que ahora me invento buenas historias de Fortnite. O sea, meto teorías de Fortnite donde no existen. Entonces por eso tengo buena creatividad, creo. En mi infancia jugaba yo con los muñecos con mi primo Abraham, mi primo Abrancito, que él es el editor oficial de mi canal principal. Entonces, desde hace tiempo ya lo conozco. O sea, yo lo conozco a mi primo Abraham
desde que nació. Yo le regalé su primer juguete. Cogí uno de mis juguetes y le regalé. Y me acuerdo tanto que mi abuelito, que en paz descanse, me dijo: Jorgito, le acabas de regalar el primer juguete a Abraham, porque él no tenía juguetes. Y le regalé, creo que un día antes que naciera, le regalé su primer juguete, que era una especie de un globito o una pelotita con unos palitos, no me acuerdo cómo era. Pero le regalé el primer juguete a mi primo Abraham. Y bueno, de ahí jugué con él en la infancia con los muñequitos, que eran buenas historias, le gustaba jugar conmigo. Recuerdo que nos inventábamos historias, jugábamos. También hubo una época que jugábamos con varitas de Harry Potter. Con varitas de Harry Potter jugaba con mi primo Abraham. Así, tío, mío. Algún momento les muestro fotos. Tengo que buscar fotos antiguas con mi primo Abraham. Y mi primo Abraham ya creció, ya es mayor de edad. Yo también ya crecí. Y ahora mi primo Abraham es el editor oficial de mi canal. Para que vean cómo da vueltas la vida, ¿no? Él es el editor oficial de mi canal de teoría de Fortnite. Bueno, después de contar todo esto, ahora sí, vamos a hacer un unboxing de los decks que me he comprado de Yu-Gi-Oh! Estos son 3 decks básicos para empezar a jugar. No son poderosos, son básicos. Y a partir de esto le puedes armar un buen deck. O a lo mejor ni siquiera usas esto. Pero me compré 3 por lo que ya les expliqué. 2 para, por ejemplo, 2 para jugar. Uno le doy a mi esposa o a un amigo que venga a mi casa. Y el otro cojo yo y digo, juguemos un duelo, ¡pium! Pero si te comprabas 3, venía en descuento. Entonces por eso me compré 3. Este es más pequeño que los otros 2, porque este está en español. Y normalmente las cartas son más costositas cuando están en inglés. Estas son en inglés. Este quería comprar yo y no lo encontré en inglés, por eso me lo compré en español nomás.